Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, seguimos aquí en la 10 Capital Radio para toda Canarias a través de las diferentes frecuencias moduladas. Ya saben que, por ejemplo, nos escribía un oyente que tenía problemas en si vive en Granadilla pueblo, o sea, donde está el ayuntamiento, ahí hay una montaña que a veces dificulta que llegue la señal de San Miguel, que es donde tenemos la antena nosotros en el sur. Y ahí les recomendamos que escuchen Radio Tiempo, que también se escucha en todo el sur de Maravilla, en La Gomera, en La Palma y El Hierro. Para los que estén en Granadilla, Casco, les recomendamos Radio Tiempo, que es una radio que ha cumplido 30 años, que es radio colaboradora y socia de esta casa. Bueno, ya tenemos al mejor analista político que hay en Canarias, don Manuel Fernández. Buenos días. Bueno, buenos días. Bueno, tengo aquí Roque Aguairo, que es en el partido de Antonio Morales, de Agüime. Le ha mandado un corte de manga a Román ya. Le ha dicho a Román, vete por ahí, Román. pero es que está el bloque nacionalista rural en Galdar, le dijo que se vaya para el carajo. Compromiso por Firgas le ha dicho que se vaya para el carajo. Agrupaciones de electores de Tejeda le ha dicho que se vaya para el carajo. El BNR de Agaete le ha dicho lo mismo. Y los de Valsequillo lo mismo. Se está quedando solo, ¿eh? Bueno, es lógico, ya con el tiempo, la gente se decanta siempre con el tiempo, igual que los vinos, ¿no? Ya. Tú tienes un vino que es del tema, de eso, cuando tienes los mostos, y el tiempo es quien decanta realmente al final de los años las cosas, porque ya queda en su justa medida, y esto pasa igual con los políticos. Ya. Los políticos que han sido una trayectoria correcta y normal se mantienen siempre porque no tienen nada que imputar, pero es que Román ha sido un bluff completo, ¿no? Ya. Desde siempre, ¿no? Ya. El que claro, él tiene un gran discurso, que lo que pasa a Sánchez también, tiene un discurso, pero realmente en el fondo no tiene nada, ¿no? Bueno, yo creo que hizo uno de los daños más grandes a Canarias en su etapa de gobierno, que fue con la famosa moratoria turística, ¿no? Aquello fue un desastre en todos los sentidos, ¿no? Porque lo que produjo fue todo lo contrario de lo que se quiso evitar. Se quiso frenar la construcción turística, porque se le inventó que había que frenar la construcción turística, y lo que produjo fue una aceleración de la construcción turística, porque todas las licencias que la gente, sabes, la gente va programando, las empresas van programando las construcciones en el tiempo, y según van viendo cómo va moviéndose el negocio en cualquier actividad, pues tú vas invirtiendo. En el turismo pasa igual, hay la gente con licencia que tenía varias licencias, pero que no las pensaban ejecutar de momento. Al producirse la moratoria, muy automáticamente la pusieron en marcha, y sí, fue un boom de construcción turística, ¿no? Que produjo una inflación dentro del turismo en esa época. O sea, fue todo lo contrario. No tiene ni idea de economía y presume de economía. Claro, ya esto en el tiempo, su propio correligionario es comunista, porque es un comunista de siempre, ¿no? De estos inventores. Yo creo que la aldea es un pueblo un tanto revolucionario desde el punto de vista de izquierda, ¿no? Pero que es donde procede Roán, ¿no? Yo lo conozco perfectamente, y además tengo amistad con él bastante. En el Parlamento él me respetaba bastante en mis argumentos en la cuestión de... Se empeñó también dentro de sus argumentos y sus políticas, una política contra el gas natural, la implantación de gas natural en Canarias. Otro gran disparate, ¿no? Que sí o sí hay que poner gas en Canarias, porque la energía renovable no es suficiente, ni muchísimo menos, ni al 20%. Y tiene que haber un combustible, y un combustible, mientras no se desarrollen otro tipo de combustible, el menos contaminante y el más barato del gas natural. Él se empeñó que no había que poner, y se empeñaron que no en Gran Canaria. Frenaron las instalaciones de este ciclo combinado en Tenerife, porque no querían ponerla en Tenerife, sino ponerla en Gran Canaria, y frenó todo. O sea, esos fueron los grandes éxitos políticos de él. Por lo tanto, no me extraña de que ya la gente ya dice, mira, ya está bien. De cuento, se presentó, tú sabes, las autonómicas en la circunscripción regional, y no salió. Bueno, pues ya está. Pues si no sales, te vas a tu casa tranquilamente y no pasa nada, ¿no? No pasa nada, ya está. Pues bueno, eso es lo que ha pasado. Bueno, pues el partido lo tiene roto ya, ¿eh? Total. Yo me imagino ya para las próximas elecciones desaparecen. Y después Morales, Morales, que es
otro iluminado de la política, ¿no? Como digo yo, un licenciado en filosofía eléctrica dando lecciones de energía en Canarias, ¿no? Ya. Bien, pues esto ya, pues, hombre, tú puedes ser de todo y estudiar sobre todo, pero hay cosas técnicas que, bueno, sobre todo las cosas técnicas, para una persona, como decía un amigo mío, un abogado, dice, Manolo, yo soy de letra, yo de eso no entiendo, ¿no? Que las cosas técnicas no se aprenden porque yo te las enseño, te diga, tú puedes aceptar, ver lo que hace uno, lo que hace el otro, lo que valora, y tener tus propios temas de valoración en función de lo que dicen los técnicos, porque tú no tienes capacidad para analizar un tema técnico que tiene que tener unos principios fundamentales de la ciencia que tú no los tienes. Y eso bueno, cuando se atreven a eso, pues se atreven a cualquier cosa. Bueno, para las próximas elecciones me da la impresión, todos ellos quieren montar un partido insular en Gran Sí, Canaria. quieren un partido insular, sí, que quieren entonces poder ser... Ellos siempre están trabajando siempre está Canati, ¿no? Sigue insistiendo en Ati como el trauma de la política. Bueno, Ati surgió en su momento, la coalición canaria, que agrupa a toda Canaria, y bueno, está ahí un partido nacionalista con carácter moderado, que me parece bien, ¿no? O sea, ¿qué crees que van a desembarcar todos en coalición canaria? Pues no lo sé lo que van a hacer, porque claro, el tema este es un ala muy izquierda de la política, ¿no? Y Coalición Canaria realmente Pero no Coalición tiene Canaria ese signo, ¿no? tuvo hasta Vladimiro comunista. Bueno, mira, la izquierda y los nacionalistas no tienen escrúpulos, no tienen escrúpulos, y pasa igual con aquel glotón, ¿no? Que come de todo y no analiza. O sea, todo un glotón que le gusta comer, tú no lo puedes llevar a una estrella Michelin a comer, porque no sabe valorar lo que es la exquisitez y lo que es la delicadeza de la elaboración de unos determinados menú, ¿no? Un glotón come lo que le ponga delante, un bocadillo de chorizo y punto, y se llena de estómago, cuando está a reventar ya está contento, ¿no? Pero, y esto en la política pasa exactamente igual. Los de la izquierda pasa igual, o sea, porque tenemos en el actual gobierno, tenemos reunidos comunistas con gente de derechas nacionalistas, como son el PNV y Junts por Cataluña, son de derechas totales, ¿no? Y están mezclados, ¿por qué? Porque el nacionalismo no mira tampoco ideologías, ¿no? Sino poder. Cuando si viene solamente poder, no hay ideologías. Y eso es lo que les pasa a ellos y a toda la izquierda. Y la izquierda tampoco tiene escrúpulos en reunirse con ellos para llegar al poder, ¿no? No les importa. O matar, o lo hecho con ellos en el comunismo, históricamente, en todas las revoluciones rusas y chinas y demás. Asesinar vilmente a la población. En las poblaciones. Eso es lo que pasa. Por tanto, no hay escrúpulos. No hay escrúpulos en la política, como no tiene ningún tipo de escrúpulos en el análisis, digamos, material de la comida, los glotones, ¿no? Es igual. Y por otro lado, en Canarias, había un concejal nada más de Vox en Fuerteventura, en Puerto del Rosario, que se llama Miguel Rastrero, y ya les ha dicho a Vox que se vayan para el carajo. También los de Vox en Canarias tienen un éxito tremendo. Se están yendo por todas partes. Todos. Mira el último, el tema del Castilla-La Mancha, ¿no? Sí, igual, pero lo de Vox y todos los grandes tenían grandes valores Vox, evidentemente, hay que reconocer que yo admiraba entre ellos Olona, por ejemplo, ¿no? Y tenía varios valores. Sin embargo, los ha perdido todos, ¿no? Porque la intolerancia de ciertos líderes que suben al poder, en este caso Abascal, bueno, pues está causando este tipo de incongruencia en el resto del partido y se marcha la gente, ¿no? Ya, pero se están yendo en y Canarias. En Canarias ya no queda casi ninguno. En Vox en Canarias no tiene predicamento ninguno, ¿no? Ya, pero qué mal eligieron a los líderes, ¿no? Bueno, por eso no los ponen ahí, porque son gente que no ha estado en política nunca tampoco. Y no saben... Date cuenta que esa gente de Vox no llegó a la política después de una trayectoria social o una trayectoria de tal, y pues por fin llega a la política. O sea, de repente tú estás ahí, por decirte una cosa, pues, despachando oye, tú para la política. Oiga, mi amigo, hay que tener una cierta inquietud. Hay que saber elegir a los políticos. No, por supuesto, tener inquietud, que les guste los temas, inquietudes sociales y que esté preocupado por estas cosas, y luego por tener esa capacidad para hacerlo, ¿no? Y sobre todo preparación. Cualquiera no vale, o sea, tú cuando vas a un médico, tú buscas un médico que tenga digamos, solera y que tenga experiencia. Un médico recién salido de la universidad, pues bueno, sabe del libro de ese, pero no tiene la intuición de médico que ya que te ve, sabe cuál es tu dolencia y acierta en el diagnóstico, ¿no? Eso es igual en todo, ¿no? Entonces, mira, Vox para las próximas elecciones tiene cuatro parlamentarios, lo va a perder todo. En la época fue el tema que hubo ese auge de Vox y surgió eso. Pues los 4 parlamentarios los pierde y los 5 de Román también se pierden. El tiempo va poniendo todo en su sitio. Y los de Román también se pierden. Supongo. O sea, no sé dónde irán, supongo. pero estamos hablando casi 10 parlamentarios en Canarias. Vamos a ver cómo se reparten luego. A ver cómo se reparten luego, porque desaparecen, Sí. Desaparecen estos partidos. Bueno, hoy hay sesión de control al gobierno. Pedro Sánchez estuvo un ratito, tenemos conexión directa por los monitores que tenemos en el
el estudio, lo estamos viendo. Estuvo un ratito, dijo Claro, y no da buenos explicaciones días de nada. y se fue para su casa. Pero no da explicaciones de nada. Y se Pero fue para su casa. bueno, pero no vemos lo que es la fotografía para ver luego, para sacar alguna conclusión. ¿Sabe qué pasaba en el gobierno de España? Bueno, primero, la gran propaganda del tema de la subida del salario mínimo, ¿no? Viene la Yolanda de Río con el gran... Claro, ella quiere también su gran proyección social porque lo ha perdido totalmente, ¿no? Porque no tiene fondo para seguir en política y está mantenida ahí porque tiene esos votos de momento que no va a tener ninguno en el futuro próximo porque las encuestas le dan prácticamente el 4 o 5%, ¿no? Y que eso no va a estar no va a tener ni presencia en el Parlamento, ¿no? Pero en fin, ella quiere sacar algo, ese tema, eso y la reducción de jornada. Todos los dos factores más importantes para, digamos, reducir, digamos, la contratación y la creación de empleo. Bien. Pero lo más problema de este tema es que ayer en la rueda de prensa, ¡qué vergüenza! Pero qué vergüenza en la rueda de prensa de la ministra, portavoz de ministro, señora Díaz Alegría, y esta que tiene muy alegría, porque cada vez que habla se ríe, está riéndose, ¿no? Pero miente cada vez que habla, ¿no? Esta señora, ahora que también se presenta por Aragón, ¿no? Ahora los ministros son lo que son. Todos, los ministros son los jefes. En lugar de gobernar y estar en el ministerio, están viendo los líos de los partidos en cada región, ¿no? Para ver si sacan algo, ¿no? Bien, entonces y la vicepresidenta del gobierno, señora Yolanda, discutiendo entre ellas, vamos a ver, pero mira, una diciendo a la otra, pero bueno, ustedes han aprobado, y yo he aprobado con el salario mínimo, que eran al año como promedio alrededor de 700 euros de subida al año, bien, el tema pero bueno, ahora resulta que antes que no pagaban, no declaraban la Hacienda, ahora tiene que declarar Hacienda y le quita 350 euros. ¿Pero esto qué es? ¿Qué negocio es este? O sea, resulta que, ¿cuál es el negocio definitivo de la cuestión, no? Que el empresario que tiene sus presupuestos le obligan con esta ley a aumentar el gasto. Este gasto resulta que se lo reparten Hacienda. Sí. Y Hacienda con eso paga también a los obreros, o sea, les engaña que le paga, pero se los queda ella. O sea, ¿qué engaño? El gobierno le dice al empresario, usted tiene que pagar más, a los pobres, no solo paga a los pobres que tienen sueldo mínimo tienen que pagar más, pues yo me quedo la mitad. Y se queda con la mitad. Es bueno, bueno. Y la otra dice, mire, es que han aprobado la subida de esto, una vicepresidenta del gobierno, lo digo con énfasis, ¿no? Diciendo que no sabía, se había enterado por la prensa que habían pasado a la declaración del IRPF de los afectados por el salario mínimo. Y entonces, cuando la otra sale, y lo dice también en la propia rueda de prensa, no, pero eso no es así, ¿no? O sea, discutiendo dos ministras en la rueda de prensa. Es intolerable que tengamos un gobierno de estos niveles, de estas características. Ya está bien, ¿no? Ya está bien porque se está gobernando con esto. Y esto es en el salario mínimo, la reducción de empleo, que es todos los costos, porque las grandes empresas se puede tú incrementas productividad aumentando automatismos en la cadena de producción, aumentando ventas en el sistema de distribución, etcétera, etcétera. Pero un peluquero que tiene una peluquería que tiene 2 empleados, si baja el tema sube el salario mínimo, el tema, pues ¿qué pasa? Que no tiene para poner para eso, y quita un empleado porque no lo puede sostener, porque están ahí como taxistas o empresas chiquititas, o un bar, un tema, todo el gabinete, eso lo destroza totalmente. Y ahí hay una gran creación de empleo a nivel nacional. Y eso se destruye, ¿no? Eso se destruye clarísimamente. Por lo tanto, ese es el problema que se está creando, ¿no? Bueno, ese problema, unido como en las legislaciones que están haciendo, como por ejemplo, es que estamos en la legislación, ¿no? Que estamos aquí, me parece que la Región Canaria quiere salir el problema el tema de los inmigrantes menores, ¿no? Que es un gran problema, tremendo problema para Canarias, que tiene un costo añadido que no asuma el Estado y que pasa totalmente el Estado de este problema, ¿no? Y llega con la ministra de Igualdad a un acuerdo de distribución. Sí, ya tenemos un acuerdo de distribución. Sí, pero mira, Cataluña y País Vasco no entran dentro del acuerdo de la distribución. ¿Cómo? Pero ¿qué pasa? ¿Esto no es España? Bueno, ellos vamos a resolver el problema que es que distribuir en el resto de las comunidades, que son todas del PP, y vamos a distribuirlos allí, pero ellos no. ¿Pero qué es esto? El PP no puede pasar por esta degradación de lo que es el Estado, nuestro Estado general, ¿no? En el sentido de que tenga esas excepcionalidades vendiendo de una forma tan vil lo que son las instituciones del Estado, simplemente por mantener el poder al señor Sánchez. Por eso Sánchez se marchó
yo, ¿no? Porque ¿cómo va a defender estas cosas en el Parlamento Nacional, ¿no? Hoy se vota en la omnibus esa famosa. Bueno, sí, ¿Y bueno, en una qué va a parte quedar? de ella, una Una parte parte de de ella. ella, Que que decía que no nos quitaba ni un punto, ¿no? Sí, sí. ¿Te das cuenta? O sea, una parte de ella, ¿no? Porque la parte de ella, el PP estaba de acuerdo en el tema de las pensiones, la subida de las pensiones con el acuerdo al IPC, por ejemplo, o lo que era también otro tema que era el tema del... Sí, otro tema importante que era el tema del transporte o una cosa que era. Bueno, esto estaba de acuerdo el PP, estaba y otros puntos más, ¿no? Bueno, se redujo, había dicho que no. Pero aquí quien manda, que es la otra anacronismo de España, quien manda es señor Puigdemont en Waterloo, ¿no? Diciendo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y pendiente todo el mundo, pendiente de lo que diga este hombre, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa, porque las cosas, que unido este problema, que ya se ha saltado este paso más, lo ha ganado, concediendo, rebajando este famoso decreto que tenía unos 80 y pico puntos completamente distintos. No tiene nada que ver, y todo se vota junto, ¿no? Votando peras con manzanas y con naranjas y con... ¿Pero esto qué es? ¿No? Es una tomadura de pelo integral cada cosa que hace este gobierno, ¿no? Y una tomadura de pelo mentirosa, ¿no? Fíjate tú que en el tema mismo, que es denigrante, pero es absolutamente denigrante el tema de que el fiscal general del Estado, la OCU, ya dijo, oiga, que la información ha sido borrada expresamente por el señor fiscal general del Estado. Un fiscal delincuente ahora mismo sí, por borrar pruebas, que eso es un delito. Y ese delito lo comete precisamente el fiscal del Estado para salvarse a él y salvar a Sánchez, en lugar de dimitir y marcharse a su casa, ¿no? Que es lo que tiene que hacer ya, como le piden todos los fiscales, ¿no? Eso es la figura que estamos dando a nivel del mundo. Porque, por cierto, a nivel del mundo, sabes que hay un ranking mundial de lo que son la corrupción de los países de la corrupción. España ha descendido en el último año y medio, 10 puntos, y se está prácticamente en el último lugar, o sea, el más corrupto, uno de los países más corruptos del mundo, junto con Ruanda. Fíjate con quién nos comparan. ¿Y dónde está ese ranking para verlo? Pues hay que verlo. No, está publicado en la prensa. Hay que ver ese ranking. Sí, está. Hoy es digamos, noticia popular porque salió estos días, ¿no? Esa valoración. Esto es una valoración que sigue en el mundo, donde, bueno, los países que siempre han estado a la cabeza de rankings, los países africanos están, pues, ahí no hay orden de ningún tipo, entre ellos Ruanda precisamente, ¿no? Y España está ya a ese nivel. Pero claro, en un país donde tiene al fiscal general del Estado, donde el gobierno tiene a su mujer y a sus hermanos imputados, el ministro es imputado, directores generales del gobierno imputados, cuando tienes también ahí, pues, el tema lo que es el número 3 del Partido Socialista del gobierno, imputado, y gobernando con gente que lo que hacen es poner en la calle antiguos terroristas condenados por un delito de sangre, criminales, como son los de ETA, y poniéndolos en la calle. Y esto es lo que es. Que también, me viene ahora el tema con la relación con los de ETA y demás, el tema del País Vasco. Tú sabes que estos días, dentro de esas medidas, esto estaba la compra de una casona en París, el edificio de París, que decían que pertenecía al PNV, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, lo que hizo España, ahí está el Centro Cervantes de España, y el Instituto Cervantes, y entonces, bueno, España lo que hizo fue comprar este tema, entregárselo al PNV y ahora alquilárselo al PNV y pagarle una renta al PNV. Todavía no se ha aprobado eso, ¿no? Sí, se va a aprobar. Yo creo que se aprobará hoy, no sé si se aprobará. Yo sé una de las medidas que se ha aprobado. Yo creo que se aprueba. Sí, seguramente hoy se aprobará, porque esa es la medida Puigdemont, ¿no? Sí. Porque claro, está junto con los nacionalistas, ¿no? Pero lo más de tema, a donde iba, que esa noticia ya la habíamos comentado y se sabe a nivel de esto, lo más grave de todo esto, que se acaba de salir una noticia, que en el año 51, los tribunales franceses dieron una sentencia que aquello no era del PNV y se lo entregaron al gobierno español. O sea, era del gobierno español. Eso se ha perdido en el tiempo y el PNV ha sido reclamando que aquello era de ellos, y ha hecho España ahora comprar a sí mismo una cosa que ya estaba sentenciado por los tribunales franceses, que pertenecía al gobierno español. Esto a los niveles de que estamos llegando con este gobierno, que nos ha tocado sufrir, ¿no? ¿Tú crees que se aprobarán los presupuestos, Manuel? No, yo creo que no se van a aprobar los presupuestos, y además es otra de los símbolos
claves de que este gobierno es no es que sea ilegal, ilegítimo, ¿no? Usted no puede clamar legitimidad cuando usted no tiene presupuestos, que es la ley básica de siempre de un gobierno, la ley más importante de un gobierno, porque es lo que rige las políticas del gobierno de inversores y de ejecución y las políticas que va a ejecutar en el futuro. Y eso no está regido. Estamos todavía con 2 presupuestos prorrogados. Y este sería el tercero. No, este es el segundo. Este es el segundo. El segundo. Ya están prorrogados, están obrando. ¿El anterior? Y yo con este es el segundo, ¿no? Y esto, claro, pero es que, claro, tiene una caradura tan impresionante que le da igual. Pero y ese es el gran peligro que tenemos en España, ¿no? Como le da igual, se le da igual cualquier cosa. Le da igual cualquier cosa. Yo creo que aquí se va a mover algo porque España ya, el PP ha presentado en Estrasburgo una denuncia contra el Tribunal Constitucional. ¿No? Una denuncia de prevaricación. El Tribunal Constitucional. El Tribunal Supremo ha advertido expresamente al Tribunal Constitucional que está prevaricando. Y que bueno, va a haber una guerra judicial ahí tremenda, porque sabes que el Tribunal Constitucional, que al fin y al cabo es un tribunal político, estrictamente político, que está para discernir problemas de interpretación política de la Constitución del Estado, ¿no? Pero no para enmendar la plana a las sentencias que haga el... Claro, es que se ha convertido el Constitucional claro, en el Supremo. El Supremo, ¿no? Y el Supremo es y el Supremo. Un juicio de... un tribunal de provincias, ¿no? ¿Esto qué es? Sí. Eso no puede ser, porque no hay garantía jurídica, porque los del Tribunal Supremo son jueces profesionales de la justicia. Es un tribunal de justicia. Lo otro es un tribunal político. Esta es la gran diferencia entre un tribunal y el otro. Los otros están puestos a dedo prácticamente por el gobierno de turno en su momento, ¿no? Como es Pumpido, que es un hombre desvergonzado. Yo no sé cómo puede ir por ningún sitio, ni su propia familia lo admite en su seno, ¿no? Es Pumpido esto, ¿no? Con la dando la razón por cosas totalmente impresentables al gobierno, porque es un súbdito del gobierno total y absoluto. Y claro, las garantías de la justicia en España están perdidas en esta circunstancia, ¿no? Bueno, pues hoy hay sesión del control al gobierno. Pedro Sánchez tuvo 5 minutos ¿Para qué y se fue. ¿Para qué le importa a él? Pero si a él no le interesa el gobierno, el Parlamento para nada. Si él ya lo ha dicho, que él para gobernar no necesita el poder legislativo. Un país está sostenido en tres pilares fundamentales, que es el Ejecutivo, que es el gobierno que elige, el órgano político que lo eligen los ciudadanos, el Legislativo, que es quien científicamente analiza las leyes y las pone en marcha en beneficio de la mayoría de todos esos ciudadanos, y un poder judicial que es quien, digamos, de alguna forma arbitra el desvío o no de ese poder legislativo y de esas leyes. Esos tres equilibrios tienen que ser absolutamente independientes. Aquí resulta que no existe más que el poder político del Sánchez, que hace lo que le da la gana, le importa un pepino lo que diga la población, miente descaradamente cada vez que habla, y tenemos porque no tenemos capacidad nosotros de desarrollar las mentiras continuas cada día que hace una valoración de cualquier cosa el señor Sánchez, ¿no? Y la tergiversación y la valoración. Esto es cada día, no es que dijo un día una mentira, se la sacaron. Una mentira cualquiera de ellas era suficiente para dimitirse, meterse en su casa un presidente de un gobierno, porque cuando se miente una vez es igual que el ladrón. Cuando se miente una vez ya no tiene confianza en un gobierno que miente, ¿no? Es igual que si tú tienes un empleado que tiene eso y ves un empleado que te robó una taza de café. Este tío, si roba la taza de café, este tío roba cualquier cosa que le pongan delante, que tenga oportunidad, a la calle. Es la ley natural de lo que es la confianza de las personas, ¿no? Y con la política pasa exactamente igual. Por este señor hace lo que da la gana y tiene detrás una serie de guardia pretoriana a su entorno de los que han salido, que los ha puesto en las listas de salida del PSOE, y que hay gente que todavía, no, yo soy progresista y voto del PSOE, por eso el progresivo es un cuento chino como una casa, ¿no? Progresismo es progresar, desarrollar y dar buenas soluciones. Esto hace todo lo contrario, ¿no? Estamos casi a mediados de febrero y no pasa nada. Sí, mira, no pasa nada, no ha pasado nunca en España. En España ahora mismo hay 3 o 4 problemas fundamentales, tremendos. Es la vivienda, es el tema de la inmigración, es el tema de la deuda pública y el tema gravísimo, que es la falta de respeto a la propiedad privada,
que es el eje fundamental de la democracia y de la convivencia, que se respete la propiedad privada. Y esto con los ocupas, los ocupas manifestándose, exigiéndose sus derechos a ocupar. Y que usted no se meta conmigo y no me saque a usted a mí porque yo tengo derecho a vivienda y ese señor tiene 3 y yo cojo una y el otro, aquí nos repartimos. Y mi esfuerzo, mi ahorro, mi sacrificio para mí, para mis hijos, que sigan creciendo en el futuro, yo no la rompo y yo, que no he hecho nada en la vida, me quedo con eso y a vivir bien. Eso está claro. Y aquí no, yo tengo también derecho a tener todo. Derecho tenemos todos a tener todo, pero derecho tenemos también las obligaciones de todos, de poder procurar, trabajar y rendir cada uno. Yo no pido más, que se rinda más o menos, sino cada uno con arreglo a sus propias capacidades para que España se viva en paz y viva en crecimiento continuo, que son los países civilizados. Bueno, me dice realización que se nos acabó el tiempo. Se ha equivocado. Se ha equivocado. Manolo, gracias, que tengas buen día. Muchas gracias. Y gracias por el análisis. El remate con Miguel Ángel González Suárez.